¿Alguna vez sentiste que estabas al límite, sin esperanza, con el corazón hecho pedazos y sin fuerzas para seguir? Entonces, este mensaje es para ti, porque hoy vamos a revelar cómo Jesús no solo respondió a un padre desesperado, sino que también sanó a una mujer que el mundo había olvidado. Dos milagros, dos historias reales que lo cambian todo, y lo más impactante, lo que Jesús hizo por ellos, puede hacerlo también por ti. La hija de Jairo estaba muriendo. La mujer del flujo de sangre sufría. Hacía 12 años. Uno era líder religioso, la otra, una marginada sin nombre. Pero ambos fueron abrazados por la misma gracia, tocados por el mismo poder. Porque cuando la fe se mezcla con el quebranto, el cielo se mueve. Hoy vas a descubrir cómo lo imposible se vuelve posible cuando decides correr hacia Jesús. No importa tu situación, tu pasado, ni tu estatus. Lo que importa es tu fe. ¿Estás listo para experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida? Muchos de los que ven nuestros videos todavía no están suscritos al canal, así que te invito ahora mismo. Suscríbete y activa las notificaciones. Aquí vas a encontrar respuestas, consuelo y sobre todo, revelaciones bíblicas que transforman el alma. No te pierdas este mensaje porque lo que vas a escuchar puede restaurar tu fe, renovar tu esperanza y, quizás, cambiar tu destino para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en esa casa y en medio de esa multitud te mostrará que aún hay esperanza cuando ya todos la han perdido. Jesús sigue haciendo milagros, y este puede ser el tuyo. En medio del bullicio de una multitud expectante, imagina a un hombre cuya dignidad ya no importa, cuya reputación es apenas una sombra frente al temor más profundo que puede habitar el corazón humano: perder a un hijo. Jairo, principal de la sinagoga, no era un hombre cualquiera. Era una figura pública, un líder espiritual y administrativo, acostumbrado a tomar decisiones con firmeza y sabiduría. Pero ante la enfermedad de su hija, toda esa compostura se desmorona. ¿Quién no se quebraría ante la fragilidad de la vida cuando se trata de alguien que amas más que a ti mismo? Aquí comienza nuestra historia, no con una gran proclamación de poder, sino con un padre postrado, suplicando por un milagro. Lo que Jairo no sabía, y muchos de nosotros olvidamos, es que los momentos de mayor desesperación pueden ser en realidad el umbral de los milagros más poderosos. La fe no nace no solo del conocimiento, sino da raíz cuando el corazón es rasgado por la urgencia y la impotencia. En su acto de buscar a Jesús, él estaba desafiando las estructuras religiosas, los prejuicios sociales y hasta su propia imagen pública. ¿Te das cuenta del poder que existe en renunciar al orgullo cuando se trata de salvar lo que más amamos? Jairo nos enseña que la fe verdadera no es cómoda, es urgente, atrevida y muchas veces desesperada. Y esa clase de fe conmueve el corazón de Dios. Pero justo cuando la atención parecía dirigirse hacia un solo punto, la casa de Jairo, la niña agonizante, ocurre algo inesperado. Una mujer anónima, invisible a los ojos de la sociedad, se abre paso entre la multitud. 12 años cargando una enfermedad que la convirtió en impura ante la ley. 12 años sin abrazos, sin comunidad, sin dignidad. Y aún así, allí estaba ella, decidida a tocar el borde del manto de Jesús. Es increíble cómo el sufrimiento puede cultivar una fe tan audaz. Ella no pidió permiso, no se anunció, solo pensó: si tan solo toco su manto. Marcos 5:28. Esa determinación silenciosa nos confronta. Nuestra fe tiene esa hambre. ¿Estamos dispuestos a romper protocolos con tal de tocar a Jesús? Y lo más hermoso de todo es lo que ocurre cuando la fe verdadera se manifiesta. El cielo responde. Jesús se detiene. En medio de una emergencia, Él se gira, busca con los ojos, siente que poder salió de Él. Porque para Jesús, nadie es una interrupción. Cada alma que lo busca con fe es un milagro esperando nacer. Esa mujer fue sanada, restaurada y públicamente reconocida. Mientras tanto, Jairo observaba, probablemente en tensión, viendo su emergencia ser interrumpida. Pero aquí hay una lección que muchos necesitan oír. Los tiempos de Dios nunca son tardíos. Lo que parece una pausa es en realidad una preparación para algo aún mayor. ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando tu milagro parece estar siendo postergado?
Cuando hablamos de intervención divina, no nos referimos a un simple cambio de suerte o a una coincidencia afortunada. Nos referimos al momento en que lo eterno interrumpe lo temporal. Jesús no solo estaba pasando por allí, Él estaba respondiendo a un clamor profundo, a una fe que gritaba sin voz. Tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre compartían una misma verdad. Habían llegado al límite humano. Y es allí donde Dios se manifiesta con más poder. ¡Qué paradoja hermosa! Cuando ya no hay nada más que hacer, cuando el mundo se ha quedado sin respuestas, es cuando el cielo se abre y desciende con poder. Este video no es solo una narración histórica, es una invitación viva. Cada escena, cada palabra, tiene el potencial de despertar algo en ti. La historia de Jairo y de la mujer enferma no fue escrita únicamente para ellos, sino para todos los que alguna vez se han sentido olvidados, impotentes, cercados por una multitud de problemas, sin fuerza ni salida. ¿Te has sentido así alguna vez? Entonces, este mensaje es para ti. La intervención de Jesús no fue selectiva, fue respuesta a la fe. Una fe que atraviesa la dignidad, que ignora el que dirán, que se arrastra si es necesario, pero que no se rinde. Y es que estos milagros no siguen la lógica humana. De hecho, la rompen. ¿Cómo explicar que una niña a punto de morir pueda volver a vivir? ¿Cómo entender que una enfermedad que duró más de una década desaparezca con un solo toque? No se trata de lógica, se trata de fe. Y la fe es un idioma que Dios entiende perfectamente. Jesús mismo dijo en Mateo 17:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que esas montañas no siempre están afuera. Muchas veces están dentro de nosotros. Miedo, duda, dolor, incredulidad. Por eso, al ver esta historia unfoldarse, sentimos que algo se mueve dentro del alma. Es como si las palabras tocaran lugares que ya habíamos dado por perdidos. Cuando Jesús interviene, no solo sana el cuerpo, sana el corazón, sana la historia, sana la identidad. Tanto Jairo como la mujer no solo recibieron un milagro físico, ellos vivieron una restauración completa, desde dentro hacia afuera. Es por eso que te invito a no ver este video como un relato antiguo, sino como una oportunidad actual de despertar tu fe, de tocar a Jesús tú también, y permitir que su poder transformador haga lo imposible en tu vida. ¿Listo para seguir descubriendo más? Imagina a Jairo, un hombre acostumbrado a ser respetado, a liderar con autoridad, a representar lo sagrado dentro de su comunidad. Como principal de la sinagoga, era un referente religioso y social, pero todo eso se derrumba cuando la vida de su hija está en juego. El dolor no distingue cargos, ni títulos, ni estatus. Cuando el corazón de un padre se rompe por el sufrimiento de su hija, ya no importan las apariencias. Jairo no llega ante Jesús como un líder, llega como un padre quebrantado, suplicante, desesperado. Y en ese momento entendemos una verdad poderosa. Los milagros comienzan cuando soltamos el orgullo y abrazamos la humildad. En Marcos 5:22-23 leemos que Jairo se postra a los pies de Jesús y le ruega con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá». Esa súplica no nace de la religión, sino de la necesidad más profunda del alma. Jairo no llega con protocolos, sino con urgencia. ¿Cuántas veces creemos que para acercarnos a Dios necesitamos las palabras perfectas o el ambiente adecuado? Pero el clamor que toca el corazón del cielo es el que nace de lo más roto. Es ese «Dios mío, te necesito», que se lanza con lágrimas y sin filtros. Jairo no buscaba un espectáculo, buscaba una respuesta. Lo impactante es que este hombre, representante del sistema religioso, se rinde ante alguien que el mismo sistema cuestionaba: Jesús. Aquí se quiebran estructuras humanas. Jairo reconoce que su posición no tiene poder para salvar a su hija, pero sabe que Jesús sí lo tiene. Su acto de fe es tan valiente como contracultural. A veces, la fe más auténtica es la que nos lleva a desafiar las expectativas sociales o religiosas para abrazar la verdad de Cristo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar lo que los demás piensan para buscar al único que realmente puede cambiar tu historia? Este pasaje no solo habla de una niña enferma,
sino del viaje interior de un padre que decide derribar sus muros internos para rendirse ante Jesús. Nos recuerda que el primer paso hacia el milagro es reconocer que no lo podemos todo. Y en ese acto de humildad y fe, Dios se mueve. Jairo no sabía cómo ni cuándo, pero sabía quién. Sabía que Jesús era la única esperanza. Y eso basta, porque cuando sabemos quién es Jesús, incluso en la tormenta más oscura, algo dentro de nosotros nos empuja a creer que la luz aún puede brillar. Estas palabras no son solo una introducción narrativa, son una fotografía del alma humana en su punto de quiebre. Jairo, con todo su prestigio y conocimiento religioso, se postra ante Jesús y clama con el corazón abierto. No disimula su dolor, no recurre a su cargo, no cita textos sagrados, solo suplica: mi hija está agonizando. Qué honestidad más pura y más poderosa. A veces creemos que Dios se impresiona con discursos teológicos, pero en realidad, lo que conmueve su corazón es la sinceridad desesperada de un padre que ama. No hay oración más fuerte que la que brota desde el abismo de la angustia. Jairo no se detiene a pensar en lo que pensarán los demás. Se lanza a los pies del Maestro porque reconoce que ha llegado al final de sus recursos. Eso es fe verdadera. No es teórica ni intelectual, es visceral. Es la fe que se agarra del manto de Jesús como si fuera la última cuerda antes de caer. Y es exactamente esa fe la que Dios honra. En Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho, pero esa eficacia no está en la elocuencia, sino en la autenticidad. ¿Te has postrado alguna vez así ante Dios, sin máscaras, sin fórmulas, simplemente diciendo: Señor, te necesito ahora? Jairo no pide un milagro espectacular, no exige una señal celestial, solo quiere que Jesús la toque. Pon tus manos sobre ella, le dice. Qué declaración tan humilde y al mismo tiempo tan profunda. Sabía que un solo toque de Jesús bastaba. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Confiamos realmente en el poder del toque divino? En Lucas 8:54, Jesús toma la mano de una niña y le devuelve la vida. En Mateo 8:3, toca a un leproso y lo limpia. Y en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos experimentado que un solo toque del cielo cambia el rumbo de nuestra historia? Este pasaje nos invita a dejar las complicaciones a un lado y volver a lo esencial. Necesitamos que Jesús nos toque. Nuestra alma, nuestra familia, nuestros sueños, nuestras heridas. No necesitamos argumentos, necesitamos presencia. Jairo lo entendió y lo expresó con claridad. Ven, toca y vivirá. Así de simple, así de poderoso. ¿Y tú? ¿Qué necesitas que Jesús toque hoy? A veces, el milagro empieza con una frase sincera, un corazón rendido y una esperanza que se niega a morir. El clamor de Jairo sigue siendo el clamor de muchos hoy. ¿Estás dispuesto a abrir tus manos y dejar que Él las llene? En el contexto del primer siglo, ser un principal de la sinagoga era un rol de máxima dignidad. No solo implicaba administrar y coordinar actividades religiosas, sino que representaba el respeto, el orden y la ley entre el pueblo. Estos líderes eran guardianes de la tradición y muchas veces se resistían a todo lo que no encajara en el molde de lo conocido. Por eso, el gesto de Jairo adquiere un peso inmenso. No era común ver a una figura así postrándose públicamente ante un rabino itinerante. Era como si el sistema se inclinara ante la gracia, como si el templo reconociera al verdadero Señor del templo. Y es que el dolor, hermanos, tiene una forma sagrada de romper el orgullo. La necesidad urgente de Jairo lo llevó a cruzar límites que pocos se atreverían. Al buscar a Jesús, Jairo se arriesgaba a perder su posición, su reputación, su estatus dentro del liderazgo religioso. Pero cuando el alma se encuentra con una causa que lo supera, como el amor por un hijo, se deshace de todo lo externo y se lanza hacia lo eterno. ¡Qué lección tan poderosa! A veces nos aferramos tanto a nuestro lugar en la vida, que no vemos que solo al soltarlo podemos abrazar el milagro que Dios ya preparó. Jairo representa a todos aquellos que, en algún momento, deben tomar una decisión difícil, quedarse en la comodidad de lo conocido o aventurarse en la fe que desafía estructuras. Jesús no era parte del sistema religioso tradicional. Al contrario, muchos líderes lo veían como una amenaza. Pero Jairo no miró etiquetas, miró esperanza. Y es eso lo que hoy debemos hacer. En Juan 12:42-43,
Se nos habla de líderes que creían en Jesús pero no lo confesaban por miedo a perder la aprobación de los hombres. Jairo, en cambio, eligió agradar a Dios, aunque eso lo desagradara a todo lo demás. Tal vez tú también te encuentres en una encrucijada parecida. Tal vez tu entorno, tu círculo, tu rutina, te dicen que no te acerques demasiado a Jesús, que mantengas las apariencias, que no te expongas. Pero hay momentos en los que el alma sabe que solo una cosa importa: encontrar al Maestro. Y cuando eso sucede, todo lo demás pasa a segundo plano. Jairo no fue recordado por su título, sino por su fe. No fue honrado por sus funciones, sino por su corazón rendido. Y ese es el llamado hoy. ¿Te atreverás tú también a romper esquemas para abrazar al Salvador? Lo hermoso del gesto de Jairo no está solamente en su urgencia, sino en su convicción profunda. Su hija se estaba muriendo, sí, pero él sabía que si Jesús la tocaba, viviría. No dijo quizás, no expresó dudas, no titubeó. Él dijo, vivirá. Qué fe tan firme y tan clara. No fue una fe ciega, sino una fe fundamentada en el carácter de quien es Jesús. Cuando el corazón cree que Cristo tiene autoridad sobre la vida y la muerte, entonces el miedo ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Jairo se convirtió, sin saberlo, en un ejemplo de lo que Hebreos 11:6 declara: sin fe es imposible agradar a Dios. Este tipo de fe no nace de la teoría ni del estudio, nace de la necesidad mezclada con la revelación. Es como si el alma reconociera, en medio de su caos, que frente a ella está aquel que todo lo puede. Jairo creyó que Jesús podía sanar con solo poner sus manos sobre su hija, y eso nos enseña algo vital. La fe no necesita entender cómo sucederá el milagro, solo necesita saber quién lo hará. A veces, estamos tan ocupados tratando de calcular la respuesta de Dios que nos olvidamos de simplemente confiar. Jairo nos recuerda que la fe no analiza, actúa. Ahora bien, ¿qué tipo de fe estamos cultivando nosotros? ¿Una que depende de ver resultados inmediatos o una que permanece incluso cuando todo parece perdido? La fe de Jairo no evitó que su hija llegara al punto de la muerte, pero sí abrió la puerta a una resurrección. ¡Qué verdad tan poderosa! Tal vez tu situación ya parece terminada, pero si aún crees, si aún clamas, si aún te postras, hay esperanza. Porque mientras haya fe, Dios todavía puede intervenir. Y a veces, cuando parece que el milagro se retrasó, es porque lo que está por venir será aún más grande de lo que pedimos. Jairo nos demuestra que la fe auténtica no es pasiva, sino valiente, que no se trata solo de orar, sino de moverse, de exponerse, de correr hacia Jesús, aunque eso implique vergüenza, críticas o incomodidad. Una fe que se queda en lo íntimo puede ser sincera, sí, pero la que mueve montañas es la que también se atreve a tocar el manto. Y así como Jairo se puso en camino hacia el milagro, tú también puedes hacerlo. Porque cuando uno da ese paso de fe, Jesús no se queda quieto. Él se levanta contigo, camina contigo y transforma la tragedia en testimonio. Es imposible leer esta historia y no sentir empatía con Jairo. Quien haya amado profundamente puede entender su angustia. No hay peor dolor que ver a alguien que amas consumirse sin poder hacer nada. Es ahí donde comprendemos lo frágiles que somos. La autoridad de Jairo no servía, sus conexiones tampoco. Solo quedaba una cosa: la fe. Y cuando todo se desmorona, es justo allí donde la fe empieza a construir. A veces, Dios permite que nuestras estructuras se desarmen, no para castigarnos, sino para recordarnos que solo Él es nuestra roca firme. Cuando Jairo corre a Jesús, lo hace desde un corazón desesperado, pero también lleno de esperanza. Lo que Jairo hizo no fue solo un acto de fe personal, fue también una declaración pública. Yo creo que este hombre tiene el poder de salvar a mi hija. Eso, para un líder religioso, era revolucionario. Él eligió dejar de lado las miradas críticas, las consecuencias sociales, y se enfocó en la única cosa que importaba: salvar a su hija. Y ese tipo de fe activa, radical y sin vergüenza es la que abre el cielo. En Mateo 10:32 Jesús dijo: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jairo confesó a Jesús con su actitud. Y algo más, no se trataba solo de fe, sino de amor.
El amor de Jairo por su hija fue el motor de su fe, porque el verdadero amor, cuando se encuentra con la fe, se convierte en un canal para el poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado con lágrimas por aquellos que amamos? ¿Cuántas veces hemos creído por la sanidad de un hijo, la restauración de un matrimonio, la salvación de un familiar? Esas oraciones, como las de Jairo, no son en vano. Dios escucha al que clama desde el amor. El Salmo 145:18 nos lo recuerda. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y es allí, en esa mezcla de dolor y fe, donde los milagros comienzan a gestarse. Jairo representa a todos los que, aún entre lágrimas, deciden correr hacia Jesús. A todos los que, en medio del diagnóstico, la crisis, el desespero, siguen diciendo, pero si Él pone sus manos, vivirá. Si ese es tu caso hoy, no te detengas. Corre, clama, insiste, porque cuando el amor y la fe se unen, mueven el corazón de Dios, y lo que hoy parece una historia de pérdida, puede transformarse, como veremos en los próximos momentos, en una historia gloriosa de resurrección. Este versículo no es solo poesía, es una promesa viva, un refugio para los que lloran en silencio, un bálsamo para el alma que se desmorona. En la historia de Jairo, este salmo se hace carne. ¿Acaso no estaba su corazón hecho pedazos? ¿No sentía que la vida se le escapaba a través del dolor de su hija moribunda? Pero allí, justo en ese valle de sombra, Dios estaba cerca, no como un espectador lejano, sino como un padre dispuesto a intervenir. A veces creemos que el dolor nos aleja de Dios, pero en realidad, es el lenguaje más claro con el que el cielo se acerca a nosotros. Jairo no tenía garantías, solo fe. No tenía respuestas, solo una súplica. Y sin embargo, ese fue el punto exacto donde Jesús lo encontró, en el quiebre. Porque cuando la Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados, no se refiere a una cercanía simbólica, sino real. Dios se inclina hacia el que ya no puede levantarse. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva del sufrimiento. No es que el dolor desaparezca, sino que ahora sabemos que no lo enfrentamos solos. Jesús no evitó la crisis de Jairo, pero decidió caminar con él en medio de ella. Eso también es un milagro. El acto de postrarse a los pies de Jesús es, en sí mismo, un acto de sanidad. Es soltar el control, es rendirse a un amor mayor. Es decir, con el cuerpo lo que el alma ya gritaba, tú eres mi única esperanza. Y cuando uno llega a ese punto de rendición, algo en el espíritu se alinea con lo eterno. Tal vez tu situación no cambie al instante, pero tu perspectiva sí. Postrarse transforma, porque en ese gesto dejamos de mirar el problema y comenzamos a mirar al Salvador. Jairo lo hizo sin saber que estaba dando el primer paso hacia uno de los milagros más conmovedores registrados en los evangelios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a postrarte también? No hablo solo físicamente, sino del corazón, de decirle a Jesús, ya no tengo fuerzas, pero sé que tú estás aquí. El quebranto no es el fin, es el umbral de una nueva temporada. Lo que hoy te duele, puede ser lo que mañana testifiques, porque Dios sigue cerca. Él no se aleja del dolor, lo redime. Y si estás pasando por una tormenta, recuerda, no estás solo. El mismo que se inclinó hacia Jairo se inclina hoy hacia ti. Y puede que aún no veas la salida, pero si te aferras a Él, pronto llegará la resurrección. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Te sentiste como Jairo, buscando un milagro para alguien que amas? ¿O como la mujer, luchando en silencio por años y con la fe suficiente para tocar el borde del manto? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia, tu reflexión, tu clamor. Este canal es una comunidad de fe, y tu voz también edifica a otros. Si este mensaje habló a tu alma, suscríbete ahora y activa la campanita. No dejes que el próximo video te pase de largo, porque lo que viene también puede ser la respuesta que tu corazón ha estado esperando. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, comparte este video con él o ella. El próximo contenido te espera en pantalla. Haz clic y sigue profundizando en los milagros que Dios todavía está haciendo hoy. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Somos Revelaciones de la Biblia.